Muy bien, me acordé de poner esto, ya estoy progresando, me acordé de ponerlo a grabar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrada Familia, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, este año, la idea es, como les había adelantado, estudiar la segunda parte del catecismo, si bien de la primera parte, alguna parte quedó no tan profundamente estudiada, sobre todo la segunda, el segundo capítulo, ¿cómo es? Capítulo, sección, que trata de un capítulo nuevo, que trata de la vida social, ¿no? Eso, bueno, nos quedó un poco sin tratar, pero bueno, la segunda parte trata de los 10 mandamientos. Y correspondería en lo que era la tradición, la teología moral, corresponde a lo que suele llamarse la teología moral especial. Es decir, la teología moral aplicada, digamos. Es vean, la elección de centrar toda esta parte en los 10 mandamientos tiene sus dificultades, por decir así. Un poco, porque, o sea, si bien es una, digamos, es una presentación catequística, justamente como es un catecismo, se trata de distribuir toda la teología moral, digamos, todo el obrar del hombre de acuerdo a los 10 mandamientos, ¿no? Tiene, bueno, el límite, ¿no? Un poco, como, ¿no? Era un poco la indicación que yo les hice en el trabajo práctico que les mandé, ¿no? Tiene un poco el límite de que justamente trata de los mandamientos, de la ley, ¿no? O sea, en realidad también eso puede explicarse un poco por la tradición, ¿no? El catecismo del Trento, si no me equivoco, porque no soy un especialista en el tema, estaba también ordenado alrededor de los mandamientos. Entonces, toda la moral estaba sobre los deberes y las obligaciones en torno a los 10 mandamientos, ¿no? Y bueno, porque los 10 mandamientos, además, tradicionalmente en la catequesis, justamente son un poco el orden alrededor del cual se tratan las cosas, ¿no? Pero bueno, lo importante y un poco, y que es un poco de los 10 mandamientos, en primer lugar, aparece en el diálogo que tiene Jesús con el joven rico, ¿no? Como tiene al principio ahí, como para esta altura ya tiene el catecismo, ¿no? En 2052 aparece el diálogo con el joven rico. Y en el joven diálogo con el joven rico, Jesús, después de que le pregunta sobre qué es lo maestro bueno, le dice, ¿no? Y Jesús llama la atención sobre lo bueno. ¿Quién? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno, ¿no? Un poco haciendo referencia al hecho de que Dios es la fuente del bien únicamente, ¿no? Jesús de alguna forma trata de llevar a esta persona que se dé cuenta de quién tiene delante. Hay un biblista que se llama Paul Beauchamp, que tiene un libro lindísimo, que se llama La ley de Dios de una montaña a la otra. Es un biblista muy bueno un jesuita francés. El libro es importado, así que debe costar $1 millón de pesos, más o menos, de dólares, no. No lo conseguí en PDF, pero es muy bueno. Es un libro que yo leí en italiano, lindísimo. Y tiene ahí una interpretación muy interesante sobre este tema, ¿no? Es un poco la lectura de la ley de Dios, de los mandamientos, básicamente, a lo largo de toda la historia de la Escritura. Y cuando se presenta el joven rico, ¿no? ¿Por qué Jesús
les llama la atención sobre esto, ¿no? Un poco también para desviarlo de un modo excesivamente humano, ¿no? Yo te digo bueno, y a vos te cae simpático, y como que Jesús, como que casi que se lo gana, ¿no? Y para que no se confundan los tantos, ¿no? Jesús ya lo dirige al Padre, o sea, no se trata de acá que te quedas el lindo conmigo, sino estamos hablando de cosas serias, ¿no? Pero entonces al referirse a lo bueno, lo dirige hacia el Padre, ¿no? Eso es lo interesante. Jesús acepta no ser el centro, un poco de la pregunta, y lo remite al Padre. Al remitirlo al Padre, ¿no? Es como que digamos, trata de conducir a esta persona hacia el reconocimiento de que Dios es, como dice el catecismo ahí, la fuente de todo el bien por excelencia y la fuente de todo bien, ¿no? Pero sobre todo que entre en relación con alguien más. O sea, Jesús en el fondo es el maestro de la ley, pero porque es obediente al Padre. Dice, este autor es muy interesante, es un artículo. Y sobre todo para que no tenga una visión idolátrica de Jesús. Porque dice un Jesús sin relación al Padre es una idolatría de Cristo. Me llamó la atención cuando leí eso, ¿no? Como que uno puede absolutizar todo, y cuanto más santo es algo, más aún, ¿no? Y que uno puede tener incluso una idolatría a Jesús. Si Jesús no es visto como el mediador que nos lleva al Padre, ¿no? Bueno, sí, el segundo paso que da, o sea, ahí después de eso aparecen los mandamientos. Los mandamientos aparecen como el modo concreto en que se realiza este camino hacia Dios, ¿no? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y en los mandamientos, si ustedes van al texto, dice, es interesante porque dice, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál está fuera de lugar? El de honrar padre y madre Muy está bien, formulado Pepe. de una forma distinta. ¿Eh? ¿Por qué Está en positivo. en positivo? No, no, pero además, ¿por qué está fuera de lugar? A ver, porque los tres primeros son relación personal con Dios y el resto es como... No, medio frío vienen. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Quizás más que una disposición negativa, en este último de honrar padre y madre, lo que se pide es una actitud distinta, No, diferente. más bien, a nivel literario, sin interpretación. Hay algo que llama la atención, y que llama la Está atención mal acá, ordenado. Honrar padre y madre va antes. Muy bien, eso es, ¿no? Es quinto, sexto, séptimo, octavo, cuarto. Lo Siguiendo el orden descolocó. del Antiguo Testamento sería honrar padre y madre, no matar, etc. O sea que dice Jesús está haciendo especial hincapié en este mandamiento. Quiere como dejarlo al final para que... Y eso, y entonces lo ponen en eso me pareció sumamente original de esta interpretación. Porque, ¿qué es lo que va a decir después, no? Maestro, eso yo lo he cumplido desde mi juventud, ¿no? O sea que hay como una relación con el Padre la cual tiene que liberarse de alguna forma. ¿No? Independientemente de la interpretación que se da, es un hecho interesante que aparezca último el cuarto mandamiento y después se hable de la juventud, ¿no?
Un poco, entonces, como que Jesús hace especial hincapié en esto. Y entonces este autor dice que un poco Jesús lo está invitando a salir de una vivencia de la fe infantil, ¿no? Cuando le dice, va, vende todo lo que tienes, luego dale a los pobres, ven y sígueme. ¿De quién recibió todo lo que tiene? ¿Por qué es rico? Porque los padres son ricos. Entonces Jesús, al decirle, vende todo lo que tiene, está diciendo, ahora basta de ser... No, este hombre cumplía los mandamientos de su juventud, y sin embargo va a Jesús a pedirle qué tiene que ser para heredar la vida eterna, ¿no? Y hay como se da cuenta que hay una insatisfacción en esa vida que lleva. Cumple, pero no es feliz. Claro, es como una invitación a la madurez, ¿no? Claro, como invitación a, bueno, está bien, ahora vos creías porque tu papá creía. Ahora ponete los pantalones largos, como diría, vendé todo lo que vendé tus posesiones que te unen a tus padres y sígueme. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Luego ven y sígueme. Es muy interesante para mí como otra interpretación muy interesante de esto, que les recomiendo si tienen un momento libre, que se encuentra en internet, es la homilía de San Basilio Magno a los ricos, que no tiene desperdicio alguno. Yo, a ver si les puedo pasar, si encuentro el link. Te hago una preguntita. Entonces, digamos que el hombre rico, digamos, también se podría entender como que él, la devoción y los cumplimientos, era porque los padres le transmitieron esa idea, pero no por convicción propia. ¿Se podría entender así también? Es una interpretación que hace, o sea, el hecho escriturístico, ¿no? Sobre el cual llama la atención y que es de hecho objetivo, es que el cuarto mandamiento está fuera de lugar y que el hombre finalmente no puede, termina yéndose triste porque poseía muchos bienes, ¿no? Y que Jesús le pide vender esos bienes y que la referencia a que todo eso lo he cumplido desde mi juventud, ¿no? Ese es el dato. Después la interpretación es un poco, que de hecho no sé si es exacta la que estoy diciendo yo. Es un poco, a partir de estos datos es la que yo un poco... Quizás también da mucho a pensar, porque si el joven era rico y más allá de que no robara, no matara, no cometa adulterio y demás, esta dificultad para desposeerse o para liberarse de todos los bienes, le cuesta esa actitud, quizás muchas veces uno también omite en cultivar la caridad, no sé, se me ocurre esto también. Si tranquilamente cumpliese todos los 10 mandamientos, vender todo lo que tiene sería también una consecuencia de esos 10 mandamientos que cumple. No sé, yo lo veo en eso. Sí, sí. No sé. Un poco, en realidad, bueno, según algunos padres de la iglesia, por ejemplo, el otro día le diga a San Ireneo, no le creen, ¿no? Dice, es mentira que cumplía todos los mandamientos. En la cosa de San Basilio, por ejemplo, le empieza diciendo que era un mentiroso. Profe, igual sumo también un aporte. Antes de eso dice que Jesús lo mira tiernamente, o sea, como que reconoce un gesto de humildad o sea, como que siento como una buena intención de parte del joven, pero como que le faltó bastante más fuerza o más actitud. No sé si, o sea, como contraponiendo a los que no le creen. Yo, por mi parte, le creo. No, bueno, sí, sí. Tal cual. O sea, eso está libre, es libre de interpretación, ¿no? Eh, evidentemente hay, sí, sí. Evidentemente hay como un deseo, ¿no? Pero, bueno, entonces ahí, digamos, pero un poco ahí está tal, ¿no? El paso de un cumplimiento, porque otro me lo dice, un cumplimiento libre, un cumplimiento en el cual yo asumo la responsabilidad y los cumplo porque yo estoy convencido de ello, ¿no? Pero aparte, O acá por el deber ser también, profe, puede ser.
¿Cómo? Por el deber de hacer algo. Por el deber ser, o sea, de hacer algo. Y entonces, ¿está bien o no? No, porque no es libre. No lo hace por amor a Dios. ¿Qué, Mauricio, qué ibas a decir? Sí, que la entrega no era absoluta, porque cuando Jesús le dice, vende todo y sígueme, y él estaba ante la verdad y se quedó, prefirió la plata, quedarse con todo lo que tenía. Sí, Eso pero es no era, interesante. A mí siempre me no llama la todo el mundo atención haría que, eso. Otros, ante esa situación, sí, te sigo, vendo todo, ya está. Y no sé si todos lo harían, pero muchos sí. no, bueno, por eso, no sé si me tiran ahí a quemar ropa. No es tan fácil, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el pequeñito? Se me fue ahora. Se me El nombre venía, el no, que pero en se el subía Evangelio al lo árbol. dice. El que ¿Eh? se subía al Saqueo. árbol. Ah, saqueo. 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 Al Sí, bueno, toque, Tal cual, sí, sí, saqueo es otra actitud que tiene. Profe, igual también algunos lo ven como vocacional este planteo, al menos yo lo he escuchado varias veces en torno a charlas y demás vocacionales, como este llamado de un seguimiento más profundo que le hace Jesús, y bueno, y que él toma instancia. no, por eso, obviamente, también está eso. O sea, Jesús no es que le está tirando la trampa. En mi interpretación es como que él lo está invitando a hacer aquello, sin lo cual nunca va a llegar a ser plenamente libre, ¿no? Sí, el salto de fe. O Exacto sea, de está fe. bien lo que tenés hasta acá, pero ahora tu fe tiene que crecer. O sea, si él no vende si él no vende lo que tiene, vivirá siempre una fe que en el fondo está atada a los bienes que posee. Un poco el paso que hace San Francisco, ¿no? Cuando le da el vestido, y queda desnudo, ¿no? Delante del obispo. Desde ahora adelante solo diré Padre Nuestro y no más, ya no seré más el hijo de Pedro Bernardón, ¿no? Algo así, esta historia. quizás si él no se hubiera puesto la seguridad en eso, no era que iba a tener que entregar todos los bienes, sino que quizás los iba a entregar, pero de una forma libre, o sea, no le iba a doler. Iba a ser más caritativo, digamos, más generoso, iba a cumplir más los mandamientos. Me da la sensación esa, profe. Sí, hay Sí, que, además, ¿qué significa el mandato de Jesús, no? yo por ahí interpreto así como sí, ¿no? O sea, lo veo como más vocacional, o sea, esto del despojo total y de la entrega absoluta a la voluntad de Dios y que no todo el mundo lo puede hacer, digamos. No sé, digo, algunos Sí. tendrán mayor entrega que otros y algunos permanecerán más atados a cuestiones más mundanas, digamos, o más humanas, por decirlo de otra forma, ¿no? Pero es interesante que a mí siempre me llama la atención que el texto dice finalmente después, y se fue triste porque poseía muchos bienes. O sea, si tiene muchos Claro, se bienes, le no está podrían triste, haber está contento. se Si le hubiera sido pobre, podría, no claro, hubiera sido contento Jesús. se le hubieran multiplicado los bienes más de lo que tenía, para mí, si hubiera dicho que sí. Obviamente Sí, sí, claro. pero bueno, los bienes materiales no. Obviamente, claro. Y tiene que ver también con el libre albedrío, ¿no? Con esto también de la posibilidad que Dios nos da a elegir también qué es lo que queremos nosotros, o sea. Sí. Pero esa elección pasa muchas veces por cosas concretas, ¿no? San Ireneo dice una cosa muy interesante en un lugar, ¿no? Dice, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios pedía el diezmo y en el Nuevo Testamento no? Y dice, porque en el Antiguo Testamento había una ley que te mandaba dar el 10%, o sea, el diezmo, ¿no? Bueno, dice, pero eso lo hacen los esclavos, a los cuales obran porque están obligados a dar algo. Los hombres libres, los hijos, dan todo, dice. Entonces la ofrenda de los hombres libres es la donación total. Lo ponían todo en común, claro, una cosa. Es un texto muy interesante. O sea que en el fondo, el Nuevo Testamento es en realidad mucho más exigente. Sí, es el Evangelio, es el del amor, ¿no? Y de la libertad y todo eso. Pero esa libertad consiste en entrega total. Cuando uno empieza a contar lo que da, en el fondo es un signo de que uno no es plenamente libre, ¿no?
De hecho, suele ocurrir, ¿no? Que uno, en los momentos hay momentos de la vida donde uno se entrega y ya está, ¿no? Sin condiciones. Y después esa entrega que uno hizo en un momento de su vida, sin condiciones, después es como que en la práctica uno va después como interpretando esas sin condiciones y bueno, en realidad, y al final queda. Bien, entonces, bueno, eso es de este texto que es muy interesante y muy profundo, ¿no? Un poco, por ejemplo, también la Veritatis Splendor, el primer capítulo de la Veritatis Splendor trata sobre ese texto, ¿no? Y Juan Pablo II presenta toda la moral de la Iglesia alrededor de este texto, que también había tomado en la carta a los jóvenes, que también es muy linda. Yo la leí hace un montón de tiempo, ya ni me acuerdo de qué se trata, pero me acuerdo que es muy linda. Bueno, pero lo interesante de todo esto, ¿no? Que un poco por lo cual he citado acá, es que cuando a Jesús le preguntan qué hay que hacer para dar la vida eterna, da una respuesta muy concreta. Hay que cumplir los mandamientos. Lo otro viene después. Eso es lo que ahí me acordé, ¿no? O sea, ¿por qué Jesús pone los mandamientos? Justamente por esto, ¿no? Porque si a la respuesta de vos sos bueno y qué lindo, Jesús le dice, sígueme, vende todo lo que tienes y sígueme, es como que es una visión más romántica, ¿no? Que en el fondo depende casi de un sentimiento. Primero, cumplir los mandamientos. Seguimiento consiste en cosas concretas y se expresa concretamente. Y luego, cuando esa base está, Jesús lo invita al seguimiento total, ¿no? Pero la primera respuesta de Jesús es casi antipática, así que además no parece la Me respuesta lo de Jesús. imagino como las rueditas de la bici. O sea, como que los mandamientos cumplen esa función. Una vez que uno Sí. ya se sostiene solo, las rueditas se van. Bien, es el pedagogo, ¿no? Esa es la idea del pedagogo. No, que paidagogos, eso significa en griego, que conduce al niño al maestro. Era el esclavo que llevaba al niño a que llegue al maestro. Entonces, Entonces según sí San era un Pablo, la niño ley el es el rico, pedagogo que ¿eh? nos conduce a Cristo. ¿Cómo? Profe, con esa definición, el rico parece sí que era un niño que tenía que alcanzar al maestro. Que era un niño. Y sí, ahí Ujú, puede. en la fe. Sí, ahí encaja. Así que bueno. Bien, entonces la segunda parte, bueno, entonces, o sea, un No un poco la niño, sino especificación. de fe infantil, a eso me refiero. Sí. Si ustedes van en el Antiguo Testamento, lo vemos. Porque en la Sagrada Escritura, segunda parte, ¿no? Que a partir del 256, o sea, todo lo que sigue de continuación es un poco mostrar que la ley no hay que entenderla en sentido letra que mata, sino que es la mediación del espíritu que nos conduce a, el texto de San Ireneo, que es buenísimo. Ahí, si quieren un tiempo que tengan tiempo y que tengan unas ganas de leer algo interesante, agarren el texto que tienen acá, que es la cita en el 2063, y lean el contexto. Es un texto buenísimo. Habría que explicar muchas cosas a San Ireneo, que si no me voy a pasar a clase hablando de San Ireneo y no tiene nada que ver. Pero es muy lindo. San Ireneo es un autor, a mí me gusta mucho. Quizás, bueno, pues, habría que hacer una interpretación, pero... Bueno, la segunda, entonces, después el decálogo en la Sagrada Escritura, ¿no? Después es primero el decálogo con la Sagrada Escritura, después en la tradición de la Iglesia, y con respecto a la ley natural, ¿no? Sobre la palabra decálogo, hay una cosa muy interesante, que está dicho en el librito ese el cual yo les pasé el prólogo. Decálogo. Ustedes saben que en realidad en la Biblia hebrea
No son. Decálogo, ¿qué significa? 10 palabras, ¿no? ¿Cuáles son las 10 palabras? Los 10 mandamientos. Pero en realidad, si uno lee la lista en la versión hebrea, no hay 10, sino 12 mandamientos. ¿Mai? Dirían los italianos. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿por qué los 10? ¿A qué hace referencia esto con las 10 palabras? Las 10 palabras podrían hacer referencia, es una interpretación, es muy interesante. En el relato de la creación, cuando Dios crea, se dice 10 veces la expresión, y Dios dijo, hágase la luz, y así como hay 7 días, o sea, ese relato puede estructurarse alrededor de los 7 días, o alrededor de las 10 veces que Dios dice, y Dios dijo. Y Dios dijo, hágase, y Dios dijo, hágase, y Dios dijo, haya esto, sarasa.